Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter, y pueden encontrar igualmente algunos apartes, y el audio del podcast lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados al programa, un programa muy catalán por lo demás. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Basset. Bienvenido como siempre a este programa, Marc. Muchas gracias, buen día. De Barcelona, Marc Basset, y de Barcelona también Xavier Vilà, periodista y analista catalán. Bienvenido igualmente. Muchas gracias, Juan Carlos. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida a este programa. Colombo catalán. Colombo catalán. Primer asunto, noticia grave que tiene que ver con el Brasil, porque desde hace ya varios meses se destapó el escándalo de los sobornos en Petrobras, la gran petrolera brasileña, la empresa más grande del Brasil. Y además ha habido algunas acusaciones de que la gran constructora Odebrecht, una de las grandes compañías de construcción de América Latina, está vinculada a esta red de sobornos. Bueno, en las últimas horas ha aparecido una orden judicial, una orden de arresto contra José Santana. José Santana era el cerebro de la campaña presidencial de Dilma Rousseff, la actual presidenta del Brasil, que entre otras cosas fue presidenta de la Junta Directiva de Petrobras. Y el señor Santana está ya en Curitiba, en el Brasil, ha sido arrestado porque se le acusa de haber recibido en unas cuentas corrientes que él tiene, algunas de ellas en Panamá, dineros procedentes de estos sobornos. Y según las acusaciones, estos sobornos pueden haber servido para que él hubiera apoyado la campaña de Dilma Rousseff. Incluso se sospecha que algún dinero canalizado a través de estas cuentas pueda haber ido a parar a las arcas de la campaña de Dilma Rousseff. José Santana es un hombre muy conocido porque ha apoyado muchas campañas presidenciales, por ejemplo, la de Mauricio Funes en El Salvador en 2009, la de Danilo Medina en República Dominicana en 2012, y estaba trabajando en Santo Domingo en las últimas horas para la reelección de Medina, la reelección de Lula da Silva en el 2006, las 2 elecciones de Dilma Rousseff en el 2010 y en 2014, la reelección en 2012 de Hugo Chávez en Venezuela, la elección en 2013 de Nicolás Maduro en Venezuela también. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante en el sentido de, si esto se profundiza, será que puede llegar finalmente esta investigación a tocar a la puerta de la oficina de Dilma Rousseff? Bueno, ya está tocando a la puerta y está golpeando con un volumen muy alto. En este momento ya está preso el señor João Santana y su mujer, fueron detenidos al llegar al Brasil por la Policía Federal y les espera un juicio sin duda. Se les acusa durante entre el 2012 y el 2014 recibir $7,5 millones a la campaña de Dilma Rousseff. Es un cerco que se le cierra a Dilma y a Lula da Silva, porque realmente están ambos involucrados en este escándalo de sobornos, y que pues sin duda a Lula le podrá lastimar y dañar por completo sus aspiraciones políticas que todavía tiene, pero a Dilma Rousseff la verdad es que tiene ya un juicio, un proceso en el Congreso de enjuiciamiento político, y el hecho de que tenga a su jefe de campaña ya acusado formalmente y detenido, es muy difícil pensar que ella se pueda salir de allí. Y lo curioso es que para Dilma hay una especie de sentir nacional de que Dilma, a pesar de haber estado muy cerca de todas estas acusaciones de corrupción, hay muchos que dicen Dilma es honesta, Dilma lo que ha pecado es de ser ingenua, lo que ha hecho es, digamos, ser una mala gerente, pero no se ha robado nada. Ya es muy complicado para ella demostrar eso cuando su jefe de campaña está en una situación legal tan complicada. Ella está, al final de la semana, tiene previsto viajar a Chile a visita oficial a Michelle Bachelet, que también tiene unos escándalos de corrupción mucho menores en su contra. Vamos a ver si va a continuar con ese viaje, si va a continuar con su agenda, y encima de los problemas económicos tan serios que tiene, encima de la epidemia del Zika que tiene en este momento en Brasil, pocos meses antes de las Olimpiadas en Río, a Dilma se le está complicando aún más la vida. Es difícil, no existe una palabra para tener un problema encima de otro problema. Eso es lo que enfrenta Dilma Rousseff hoy. Lo que pasa es que hace tiempo, ¿no?, que hablamos de este asunto, y que hay esta sombra de sospechas sobre Dilma Rousseff, sobre la involucración que ha tenido en cómo Petrobras seguramente ha ayudado a sus campañas. A mí lo que me ha sorprendido de la noticia esta mañana es el timing, el tempo, el por qué esto sale ahora, por qué se ha tardado tanto en descubrir algo que la prensa de ese país ya hace tiempo en el que está hurgando. Y luego la otra
no incógnita, pero sí reflexión que a uno le apetece hacer, al menos en mi caso, es como alguien que fue sucesor de Lula da Silva y que por tanto ha llevado a ese país a recordemos el milagro económico de Brasil, ¿no? Formando parte de uno de esos países que parecía que a través de la venta de petróleo y otros commodities, como daban aquí, podían explotar, era a través del Partido de los Trabajadores. Es decir, que se consiguió, dio la impresión desde fuera que Brasil saliera a la luz y fuera un protagonista de primer orden internacional a partir de una propuesta política que en algunos lares se calificaría de populista, que permitió a amplios sectores de esa población que estaban en una situación económica muy precaria sacar el cuello, salir a la luz, y se dio una imagen de milagro económico aplicado a amplias bolsas de población, y ahora todo este asunto, caso de concretarse y de realmente comprobarse que ha habido sobornos, pues nos lleva a la desilusión y hunde un poco la idea de una política hecha por y para la gente con menos recursos, como en el caso de las campañas políticas de Dilma, ¿no? De todas maneras, Marx ha destacado muchísimo la independencia de la rama judicial en el Brasil. Me llama mucho la atención, están metiéndoles el diente a los grandes dirigentes políticos. Sí, y esto a pesar de las malas noticias que llegan para el estamento político en Brasil, dice mucho en favor del sistema, creo. Un sistema que es capaz de enjuiciarse a sí mismo, ¿no? Y hay un aspecto de este asunto que creo que es interesante también, que es la dimensión internacional, ¿no? Joao Santana, especie de Rasputin del marketing político, pues le llamaban el hacedor de presidentes, ¿no? Porque había trabajado para muchas campañas en toda América Latina, y creo que esto también revelador del papel, bueno, de Brasil en la América Latina de los últimos 10, 15 años, y tiene el caso de este hombre tiene un aire de fin de época, en parte, ¿no? Que se puede ligar con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, pues en Brasil, en Argentina, en otros países donde hay una impresión de que está terminando una cierta época en América Latina. Quiero continuar con usted. Usted está cubriendo para el diario El País, y además viajando mucho dentro de Estados Unidos, todo este proceso de las elecciones primarias, en el que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata están escogiendo a quienes serán sus candidatos a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Ya ha habido elecciones primarias en algunos estados, en Iowa, en New Hampshire, en Carolina del Sur, y por supuesto todo eso se sabrá en las convenciones de mitad de año, en las convenciones de ambas colectividades políticas. Hoy tiene lugar en Nevada, un estado que tiene un poco menos de 3 millones de habitantes, cuya ciudad más importante es Las Vegas y que está colinda con el estado de California. Los caucuses, las asambleas de ciudadanos, unas elecciones primarias del Partido Republicano. ¿Y por qué son importantes? Porque en primer lugar Jeb Bush, que era uno de los precandidatos de ese partido, se ha retirado en las últimas horas, fue gobernador de la Florida, y el señor Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, sigue encabezando las encuestas y ha ganado, además va bastante bien en lo que a él se refiere en el asunto de los resultados. Pues en los sondeos en Nevada está muy por encima de Ted Cruz, el senador hispano, y también de Marco Rubio, el senador cubanoamericano de la Florida. Más abajo hay otros candidatos como Ben Carson y John Kasich, que son los que quedan. Aquí lo que se preguntan los periódicos es si con el retiro de Bush el establecimiento del Partido Republicano se va a alinear con el señor Marco Rubio para tratar de frenar a Donald Trump, algo de lo que habla todo el mundo pero que nadie sabe cómo se hace. Sí, esta es la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo frenar este torbellino? Que yo creo que muchos en el Partido Republicano, en el mundo político de Estados Unidos, en el mundo mediático, no se lo han tomado en serio, no nos lo hemos tomado en serio. Se ha creído que era un chiste cuando empezó, cuando lanzó su campaña en junio. No durará mucho, al cabo de unos meses, unas semanas se va a pinchar, el globo va a deshincharse. Bueno, y Trump ha seguido, ha ganado, ha seguido las encuestas, ha ganado, como decías, en las primarias, y ahora quizá lleva tal impulso y va tan desenfrenado que quizá sea tarde para frenarlo, ¿no? Entonces, bueno, surge la alternativa de Rubio, ¿no? Que en los últimos días, después del abandono de Jeb Bush, ha recibido muchos apoyos de lo que el llamado establishment, ¿no? Que en teoría, claro, Trump rompe todas las teorías políticas, ¿no? Antes, incluso hay estudios de politólogos que dicen que los apoyos de gente insigne del partido son decisivos en las primarias, ¿no? De senadores, gobernadores, congresistas, etcétera, etcétera. Quien más tiene normalmente, habitualmente, gana, ¿no?
Y, por ejemplo, se puede recordar que en un momento decisivo de la campaña de Barack Obama en el 2008 fue cuando Ted Kennedy, el senador Ted Kennedy, que además llevaba el apellido de los Kennedy, apoyó a Obama. No es que aquello decidiese, pero ayudó mucho. Bueno, esta es la teoría, pero claro, Trump hace una campaña en contra del establishment. Entonces, cuantos más apoyos tenga Marco Rubio del establishment, más argumentos tendrá Trump para decir, lo veis, como Marco Rubio es el establishment, es Washington, votadme a mí. Es decir, aquí todo está patas arriba, ¿no? Y no sirve ninguna teoría, ninguna previsión, nos hemos equivocado todos, yo empezando por mí, cuando empezó Trump decíamos y creíamos que duraría muy poco. Bueno, es una incógnita, ¿no? Pero si miramos los resultados y las encuestas, cada vez es más verosímil, más creíble que Trump pueda llegar a ser el nominado republicano. Y es verdad que Donald Trump ha recibido apoyos como por ejemplo el de Bob Dole, que fue candidato presidencial republicano, por ejemplo el de Orrin Hatch, un senador importante, y el de algunos representantes hispanos, incluso algunos como Ileana Ros-Lehtinen o como uno de los hermanos Díaz Balart. Está a la espera del señor Marco Rubio de que aparte de haber recibido estos respaldos, consiga el de Jeb Bush y posiblemente el de Mitt Romney, candidato presidencial perdedor en las últimas elecciones con Barack Obama. Y lo impresionante es que mañana vamos a ver las imágenes de un Donald Trump triunfante con un casino detrás, en un escenario que parece hecho para él, en una ciudad que es Las Vegas, donde él ha triunfado desde el punto de vista de sus negocios. Es la última oportunidad para detener a Trump. Falta una semana exacta para el famoso Super Tuesday, esta cadena de primarias en tantos estados que es donde muchos consideran se define una campaña. Y a mí lo que me llama la atención y me da real lástima es que Donald Trump es la única persona dentro de toda esta campaña en los dos partidos que ha logrado interpretar y entender al electorado de Estados Unidos. Y yo creo que entre tantos expertos y tantos políticos con experiencia, el hecho de que sea este hombre el único que ha sabido cautivar a los americanos de ambos partidos es algo pues lamentable y notable. Parece mentiras, está Donald Trump de primero y dos senadores de derecha cubanoamericanos compitiendo por el segundo lugar, y el establishment lo vimos derrumbarse con la cara de Jeb Bush esta semana cuando se retiró de la contienda republicana. Yo creo que esta campaña dará para muchos libros de historia como el final de la política tradicional en Estados Unidos y también el final de lo que es la financiación de las campañas que tanto ha sido criticada en este país. Tenemos por un lado a Bernie Sanders, que si bien muy posiblemente no se lleve la nominación demócrata, con unas contribuciones de un promedio de $27, es decir, aquí no hay grandes donantes para Bernie Sanders. Y por otro lado, Donald Trump, un millonario que está financiando gran parte de su campaña. Es decir, todo este aparataje de financiación de campañas, si bien no se está acabando, por lo menos está bastante lastimado. Xavier Vila, y también hay otras cuestiones. Una es si el próximo, dentro de una semana, se sabrá quién va a ser el candidato, para grandes rasgos, porque ese es el supermartes, como decía Muni, y habrá votaciones en 12 estados, de un total de 50 aquí en Estados Unidos. La otra cosa es si, en caso de que gane Trump ese día, Marco Rubio irá a esperar hasta el 15 de marzo, cuando hay primarias, entre otras cosas, en el estado de la Florida, que es un estado decisivo, de donde es él, y decisivo entre otras cosas porque es lo que se llama en las elecciones presidenciales aquí un swing state o un estado columpio, es decir, que unas veces vota con un partido, otras veces a favor del otro partido. Pero es que ¿sabe qué pasa? Que yo creo que a veces nos olvidamos de contar cosas que son un poco pesadas para los espectadores y los lectores, pues son importantes. Entonces, esto va de escoger delegados. Como ustedes saben, entonces hay sitios donde los delegados se escogen proporcionalmente, como lo que va a pasar hoy en Nevada con los republicanos, que quiere decir que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, Trump va a sacar 50 delegados. Eso, y que contando que la noche le vaya estupenda y gane por una vez, 50 delegados no son nada, porque hacen falta miles de delegados. Entonces esto hay que contarlo, porque estamos en una situación donde usted me habla del supermartes. Supermartes hay muchos estados en juego. Estamos en la misma situación. Entonces a Rubio le puede valer con quedar segundo en muchos sitios, ganar en Florida y aguantar la operación hasta verano, considerando que la gente de Bush ahora le va a dar apoyo económico, como para poner en duda este alud de Trump que ustedes me dicen. With all due respect, ¿cómo se quita de encima Ted Cruz? With all due respect, como dicen aquí, usted dice, Trump ha sido el único, con todo respeto, que interpreta y entiende el electorado de Estados Unidos. Me permite que él ha sido el único que ha interpretado y entendido una buena parte del electorado, pero solo
yo creo que el que ha entendido bien la rabia del electorado blanco de edad avanzada y poca educación que se ha quedado sin trabajo, porque lo que dice Trump, porque los trabajos han ido a la China, a Vietnam, a no sé qué. Esta gente, si uno, como hace Marc muy bien esta ruta electoral y otros hemos hecho en otras veces, se pasea por este país, se da cuenta, se va a un pueblecito de la cuenca del río Ohio y la gente está histérica porque hace 50 años allí había una papelera, había una empresa que construía volantes para coches o hacía estas cosas y ahora esto se construye en China. Y esta gente no tiene trabajo y está en el bar jugando al dominó y viviendo del subsidio de Obama, la cual cosa ya les pone locos del infarto. Entonces esa es la parte del electorado que funciona y se ha movilizado, pero no se ha movilizado todo el mundo todavía. Entonces yo lo que digo es que cuando nos vayamos aproximando a la hora de la verdad y se movilice todo el mundo, hay una posibilidad cierta de que Marco Rubio finalmente sea el candidato al establishment y oiga, el establishment, es que el establishment no gusta. Bueno, mire, al final tampoco nos gusta pagar impuestos y lo hacemos cada año, ¿verdad? Pues esto es como funciona un poco la Pero si sumamos a los votantes de Bernie Sanders, que no existiría de no existir Donald Trump, y los votantes de Donald Trump, que son los no establishment, podemos con mucha certeza hoy en día decir que el establecimiento de los dos partidos está herido de muerte. Bueno, mire, herido de muerte, ¿cuántos años hace que decimos esto? ¿Cuántos años hace que decimos? Y al final, usted también hablaba de las contribuciones dinerarias a las campañas. Esto al final lo decidió el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, por ejemplo, con el asiento en el Supremo que queda por cubrir? Por cierto, Obama no lo va a determinar porque McConnell no lo va a permitir. Eso es realmente donde se deciden las cosas, pero que no contamos muchas veces porque no tenemos tiempo, ¿no? No nos caben los periódicos. Pero ahí está el kit de la cuestión. Ya hablaremos de ese asunto aquí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Xavier, hay noticias de España, de los últimos minutos además. Sí. El pasado 20 de diciembre hubo elecciones generales, es decir, elecciones para escoger a las 350 personas que deben ocupar igual número de escaños en el Congreso de los Diputados. Ese Congreso de los Diputados es el que elige al presidente del gobierno. Hasta ese día la mayoría absoluta la tenía el Partido Popular, el PP, Partido Conservador que encabeza Mariano Rajoy, el actual presidente. Pero ese día, en las elecciones, ganó el PP sin conseguir mayoría absoluta, logró algo más de 120 escaños. En segundo lugar quedó el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE de Pedro Sánchez, con 90 escaños, y más abajo Podemos, el partido de izquierdas de Pablo Iglesias, y mucho más abajo Ciudadanos, el partido de centroderecha de Albert Rivera. Desde entonces lo que hay en España es un gobierno en funciones. No se ha podido formar gobierno, y repito, en las últimas horas ha habido noticias, en los últimos minutos, porque finalmente parece ser que ha habido un acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Y han llegado a pactar que va a haber una serie de reformas importantes en los primeros 3 meses de gobierno en caso de que haya investidura para el señor Pedro Sánchez. Por ejemplo, se va a retirar el aforamiento para ciertos funcionarios en España. Por ejemplo, se quiere limitar a un máximo de 8 años los periodos para el presidente del gobierno, es decir, 2 periodos de 4 años dentro de lo normal. Por ejemplo, los partidos políticos no tendrían tanto que ver en la elección de los magistrados en las altas cortes. Y en esencia esas son las principales funciones. ¿Será que finalmente se va a formar gobierno el 1 de marzo, como se dice? Porque para ello se requeriría que el Partido Popular no se oponga por lo menos, o que Podemos no meta mano ahí. ¿Al final va a haber gobierno en España o no va a haber gobierno? Yo no lo veo nada claro, porque esto último que usted ha dicho es fundamental. Para que esta ecuación funcione, el Partido Popular o Podemos tienen o bien que abstenerse o bien que votar a favor. Entonces yo no veo que el Partido Central de centro-derecha haga presidente a su máximo rival. Lo veo bastante difícil y me parece ahora mismo complicado que Podemos, que se presentó con una agenda de izquierda, contribuya a que un partido como Ciudadanos, que uno podría, al menos desde mi punto de vista, situar en la órbita de la derecha, pues realmente toque gobierno, con lo que las combinaciones son un poco complicadas y lo que
esto puede permitir es que finalmente se desencale el proceso y se eleve a votación la candidatura de Pedro Sánchez a partir del 1 de marzo, y en España, tal como funciona el sistema, a partir de que se somete a votación esto en el Congreso, ya los tiempos corren y en 2 meses tiene que haberse decidido la cuestión. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como ustedes quizás recordarán, recientemente el fin de semana en una cumbre europea no se debió dar cuenta, y hablando con David Cameron, el premier británico, dijo: va a haber elecciones de nuevo el 26 de junio. Bueno, a lo mejor le traicionó el subconsciente, no sé cómo definir este patinazo del presidente del Gobierno, porque seguramente cuando uno está intentando formar gobierno, decir esto en una sede de una cumbre, pues no es lo más adecuado, pero yo lo veo difícil, la verdad, la ecuación que usted propone, y que esto termine funcionando. Y ahora mismo yo creo que nos vamos de nuevo a elecciones, pero vamos a ver qué ocurre. Marc Crasset. Sí, estoy básicamente de acuerdo. Si puede haber un gran acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, el Partido Socialista, pero si no cuentan con la abstención, es decir, la quiescencia de 2 partidos opositores a ambos, como son Podemos y el PP, lo tendrán muy difícil, ¿no? Y entre los puntos, si entramos a comentar los puntos del acuerdo, bueno, quizá podría haber una cierta coincidencia con Podemos en el sentido de que plantea una reforma, cierta regeneración democrática, ¿no? Sí. En varios aspectos, pero a mí me llama la atención una cuestión, uno de los grandes problemas que hay hoy en España, independientemente de dónde se posicione cada uno, ¿no? Es Cataluña, y no veo que entren a resolverlo, ¿no? Estén hablando de ese asunto. Ciudadanos y el Partido Popular han tenido una posición muy clara en contra de cualquier tipo de concesión. Podemos, no olvidemos que Podemos es una gran coalición con muchos partidos catalanes, valencianos, de diversos lugares de España, ¿no? Sí. Favorables a una mayor descentralización, federalismo. Entonces es difícil ver cómo esto se puede ensamblar, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Mercer Quality of Life, Muni, publica el estudio de las mejores ciudades para vivir actualmente. Número 1, Viena, la capital de Austria. Número 2, Zúrich, en Suiza. Número 3, Auckland, en Nueva Zelanda. Número 4, Múnich, en Alemania. Número 5, Vancouver, en el Canadá. París está en el puesto 37, Barcelona, de donde son nuestros 2 invitados aquí, está en el puesto 39, un puesto por encima de Londres, que está en el 40. Washington en el 51, y entre las mejores ciudades latinoamericanas, Buenos Aires en el 93. ¿Qué piensa del ranking? Y Bogotá está casi cerca a Bagdad, que es el último país que está en el número 230, Bogotá está en la 130. Creo que en los elementos que usaron para este análisis, que fue, qué sé yo, acceso a la salud, seguridad, etcétera, no tuvieron en cuenta lo que hace una ciudad interesante, y es que sea divertida y simpática a su gente. No creo que Ginebra habría quedado tan bien librada de haber metido esa variable. En Viena se puede tomar un happy hour a base de buen vino de mi zona y una tapa buena. Creo que no. Por lo tanto, los parámetros son por lo menos dudosos. Tampoco hay playa, me imagino, decente, cerca. Yo defiendo la elección de Viena. Podría haber otras ciudades, como Barcelona, por ejemplo, pero Viena es una buena elección. Creo que además es una ciudad que combina el elemento germánico, católico, mediterráneo, la herencia del Imperio Austrohúngaro, que es una gran mezcla de pueblos de Centro Europa, y una gran calidad de vida. Sí. Gracias a los 3. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa.